y que vale la pena hacer una pequeña mención, ¿ya? Son principalmente compuestos basados en oxígeno, que en realidad yo hice una mención muy pequeña de lo que eran los peróxidos, ¿cierto? Los óxidos en general creo que ya los abarcamos bastante. Los peróxidos dimos una pequeña pincelada cuando dimos la separación de la materia, ¿cierto? Las clasificaciones de compuestos que había, y definimos los oxígenos como algunas entidades que podían tener esa unidad, ¿cierto? Los peróxidos entonces tienen este enlace simple oxígeno-oxígeno, donde el oxígeno quedaba con valencia -1. ¿Ya? Vamos a ver ahora una pincelada sobre lo que son los óxidos mixtos que también están en la materia. Ya los óxidos mixtos son aquellos compuestos donde el elemento metálico participa con dos estados de oxidación. Ya acá hay un ejemplo, se nos olvidó poner los subíndices. Pero en este compuesto, por ejemplo, al ser un óxido, ¿sí? El oxígeno está con estado de oxidación -2. ¿Ya? -2, acá les da -8, y llegar al estado de oxidación -8 con un valor de 3 es imposible, un estado de oxidación único. Ya en estos casos, cuando no logran llegar directo a un estado de oxidación del elemento metálico, nosotros podemos pensar de que estamos en presencia de un óxido mixto, donde acá el elemento metálico, en este caso el plomo, tiene diferentes estados de oxidación. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, es un óxido de plomo 2,2,4. Significa que de los 3 átomos de plomo que hay, 2 de ellos tienen estado de oxidación +2 y uno de ellos queda con estado de oxidación +4. Ya de esta manera queda +2, 2 más 2 son 4, +4, llegamos al 8 que nos aporta el -8 para quedar en un compuesto neutro. ¿Ya? Estos son óxidos mixtos que se les llama, y ustedes los van a identificar fácilmente cuando de forma directa no puedan llegar al estado de oxidación. Ya como les digo acá, oxígeno que en un óxido es clásico -2, acá el plomo queda con valencia mixta. ¿Ya? Por último, hacerles mención de los peróxidos y superóxidos, que también están en la guía, por eso ahora vamos a hacer mención. Los peróxidos entonces nosotros lo habíamos definido en la unidad que yo les acabo de mencionar acá, ¿cierto? En la parte superior izquierda, y en general se considera que los átomos del primer grupo o algunos del segundo grupo tienden a formar un compuesto con esta unidad O2, 2-, ya que es esta unidad central. En este caso el oxígeno, que normalmente tiene estado de oxidación -2, ¿cierto? Al tener un enlace oxígeno-oxígeno, es de igual electronegatividad. En este caso él no puede robar este electrón, este lo comparte, ¿ya? Entonces él sustrae el electrón de este elemento, este queda con una carga -1, este con una carga -1. Entonces por eso se dice que en los peróxidos en realidad es esta unidad oxígeno 2, 2- que tiene una carga, la que interactúa con los centros metálicos, ¿ya? Y en general en su nomenclatura, entonces, cuando ustedes hagan el cálculo, se van a dar cuenta que, por ejemplo, acá, el sodio tiene una carga +1 siempre él tiene estado de oxidación 1, es del primer grupo, tiene +1 por 2, +2. En este caso, el oxígeno, entonces, tiene valencia -1, estado de oxidación. Y en ese estado de oxidación -1 nosotros concluimos de que estamos en presencia entonces de un peróxido, ¿ya? Y en la nomenclatura en general, la nomenclatura es única, en este caso es peróxido de. Ya lógicamente en este caso estamos en presencia de un peróxido de sodio, ¿ya?
Y aquí está, como siempre, algún ejemplo de reactividad en agua, que ellos tienden a ser muy reactivos en agua. Se forma la base, el hidróxido de sodio, y se forma el peróxido de hidrógeno en este caso, ¿ya? Y por último, los superóxidos, pero que estos ya son mucho menos comunes, son compuestos sintéticos realizados por el hombre bajo condiciones especiales, ¿ya? En este caso nosotros volvemos a tener la misma entidad, pero debido a la interacción con los metales en los superóxidos, ahora la unidad O2- tiene solamente una carga negativa, ¿ya? En realidad, chicos, esta es la unidad completa que interactúa con los metales, ¿ya? Ahora, ¿cómo ustedes la van a identificar? La van a identificar cuando en el cálculo de estados de oxidación, por ejemplo, acá el potasio, que es un elemento del mismo grupo, ¿cierto? Que el sodio tiene solamente un estado de oxidación más uno, y cuando yo hago el cálculo de estado de oxidación de hidrógeno, me da menos un medio, ¿ya? Si yo hago el cálculo acá, por ejemplo, de forma rápida, ¿cierto? Potasio más 2 oxígenos me tiene que dar 0. Si potasio es 1, más 2 oxígenos igual a 0, 2 oxígenos igual a menos 1, oxígeno igual a menos un medio, ¿ya? Estado de oxidación fraccionario, chicos, en realidad es difícil de entender, ¿cierto? Un poco, pero en realidad no es un estado de oxidación fraccionario, sino que es esta unidad, oxígeno 2, ¿ya? La que interactúa con un metal de la forma que yo le estoy comentando, ¿ya? Y ustedes lo identifican mediante este cálculo de estado de oxidación, ¿ya? Y en cuanto a nomenclatura, en esto los peróxidos y los superóxidos son más sencillos, ya que no hay mayor regla. Simplemente se pone el prefijo, la nomenclatura, indicando si es peróxido, en el caso de que el oxígeno en su cálculo le dé estado de oxidación menos 1, peróxido de algo, y en el caso de los superóxidos, donde acá se da un ejemplo de qué es lo que pasaría en el cálculo de estado de oxidación, y ustedes dicen, en este caso, cuando yo tenga esto, en verdad yo tengo la unidad O2 menos y estoy en presencia de superóxido, ¿ya? Esos eran los últimos comentarios finales que nos faltaban de nomenclatura para que ustedes pudiesen abarcar de forma completa toda la guía, ¿ya? Y en general lo que nos convoca en el último capítulo son reacciones químicas, ¿ya? Aquí lógicamente yo puse de ejemplo algunos GIF que obviamente están de moda y son muy entretenidos. Acá en la parte superior está, por ejemplo, un cambio muy notorio en volumen, ¿cierto? Al agregar una solución sobre un sólido. Acá, si ustedes se fijan, son dos volúmenes pequeños, pero que generan un gran volumen de esta espuma. Y acá esta reacción que va pasando en el tiempo, donde se ve un cambio claro en la coloración. Ya ahí vemos donde desde que se agrega el reactivo, nosotros vemos que va pasando por diferentes tonos, ¿ya? Pero en realidad lo que queremos hacer en este capítulo nosotros, de forma básica, voy a volver a animar el GIF, ahora vamos a poner atención en este de la derecha abajo, ¿ya? Yo comienzo, ustedes se fijan, con dos tipos de moléculas diferentes, que son verdes y azules. Y a lo largo de la reacción, por choques entre las moléculas, yo voy formando diferentes moléculas que en realidad tienen átomos de las dos naturalezas, ¿ya? Y acá un ejemplo más básico, ¿cierto? Que es la neutralización de un ácido con una base. Acá tenemos ácido clorhídrico con hidróxido de sodio, donde obviamente hay un intercambio de iones y se forma la sal, cloruro de sodio, y por neutralización se forma agua, ¿ya?
Así que lo que nos vamos a enfocar hoy día y mañana, que es el último capítulo que nos reúne, va a ser en específico sobre algunos conceptos básicos de reacciones químicas y vamos a ver algunas cosas sencillas como lo es equilibrar una ecuación. ¿Ya? Sí, se va, para allá vamos a ir después, para las teorías de colisiones y todo eso. ¿Ya? Pero vamos a verlo de forma mucho más básica. Y Isabel, en la A, los profesores nos reunimos, nosotros lo que alcanzamos a ver completo y en detalle la semana anterior era nomenclatura general, ¿ya? Y eso Patito le subió el programa, todo el capítulo hasta nomenclatura, ya reacciones va para el control siguiente y la posterior prueba a 2. Entonces, los objetivos de este capítulo en general es aprender a escribir reacciones químicas balanceadas, aprender a distinguir diferentes tipos de reacciones y en general, de forma muy básica o sencilla, dependiendo de los reactivos que a mí me entreguen, como yo les decía, si fuera un ácido con una base o algunas sales, yo debería, como químico, saber predecir, entre comillas, los productos que se pueden formar de alguna reacción específica, ¿ya? Entonces, en general, lo que vamos a ver hoy día es cómo escribir las reacciones y vamos a ver cómo éstas se balancean, ¿ya? Entonces, una reacción química en general es un proceso mediante el cual una o más sustancias generan a la vez una o más sustancias nuevas, ¿ya? En forma general en la ecuación, ¿cierto? Nosotros sabemos de que la flecha nos separa los reactantes de los productos y, como decimos acá, dependiendo de los tipos de reacciones, yo puedo tener dos reactantes o más, pero también puedo tener reacciones de descomposición donde solamente en ese caso necesito un reactante, ¿ya? Entonces yo de reactantes puedo tener uno o más y como producto pasa lo mismo. Puedo tener un producto, como es en este caso la formación de agua, a partir de dos gases en estado elemental, ¿cierto? Hidrógeno y oxígeno, para formar la correspondiente molécula de agua. Chicos, ¿alguien tiene habilitado el micrófono? Gracias. Entonces, como les decía, uno lo que vamos a tratar de ejemplificar acá, nosotros acá tenemos el diagrama de esfera que lo hemos tratado de presentar a lo largo del curso, ¿cierto? Donde acá uno representa en general las nubes electrónicas, acá como el hidrógeno es diatómico, el oxígeno también es diatómico, tenemos esta doble esfera acá central, y lo que nosotros queremos aprender a escribir es lo que está en el tercer paso acá abajo. Ya nosotros queremos aprender a escribir, en el caso de si es una molécula diatómica, se escribe H2, entonces acá abajo va el número de átomos involucrados en cada molécula, y el número que está acá al frente nos indica cuántas moléculas hay de cada uno de nuestros reactantes, ¿ya? Y acá pasa lo mismo. ¿Cuántas moléculas hay? En su índice, en la composición, dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno, que es lo que nos representa acá el diagrama de esfera, y como producto de la reacción, por estequiometría, que es lo que vamos a ver ahora, yo genero dos moléculas de agua que están ejemplificadas acá, ¿ya? Entonces la idea es poder escribir estas ecuaciones y balancearlas de la forma adecuada, dependiendo del tipo de reacción que nosotros estemos analizando, ¿ya?
Ahí está la separación que yo les había mencionado. Entonces, en general, el balance de una ecuación química se basa en diferentes factores, como lo son, y es fundamental, escribir la fórmula correcta de reactantes y productos. ¿Ya? Y aquí nos volvemos a basar en lo que nosotros vimos en el capítulo anterior, que es nomenclatura. ¿Ya? Sí, Diego, en general, para formar una molécula de agua, tú tendrías que hacer un cálculo así, ya donde sería un hidrógeno, pero en general, en los balances de ecuaciones químicas, los índices estequiométricos que uno pone frente a las moléculas, uno procura de que sean números enteros, ¿ya? No es del todo correcto comenzar a equilibrar la ecuación con números fraccionarios. Ya eso lo vamos a ver ahora durante el capítulo de balance de ecuaciones. ¿Ya? Entonces, como les decía, para poder balancear una ecuación química, lo primordial es escribir la fórmula correcta, tanto de reactantes como de los productos. ¿Ya? Y aquí vamos a comenzar lógicamente con la participación de ustedes. Dice, etano reacciona con oxígeno para formar dióxido de carbono y agua. Entonces, partamos, aunque en general la nomenclatura orgánica no la hemos visto todavía, quisiera saber si alguien conoce la molécula de etano. ¿Ya? C2H6. Entonces parece que estamos todos de acuerdo. ¿Ya? Aquí vamos a recordar de que etano es un alcano, ¿cierto? Solamente formado por enlaces simples. Y etano, el prefijo et que nos decía dos átomos de carbono. ¿Ya? Perfecto. Y dice reacciona con oxígeno. ¿Cómo escribo yo oxígeno? ¿Cierto? Nico, yo lo acabo de mostrar lógicamente en la formación de agua. El oxígeno es un sistema elemental diatómico, entonces yo lo escribo como O2. ¿Ya? Y dice para formar dióxido de carbono, ¿cómo sería entonces el dióxido de carbono? CO2, ¿cierto? Nos están diciendo en su nomenclatura di, lo que nosotros mencionamos que hacía mención a los números de átomos según la nomenclatura, dioxígeno, dos átomos de oxígeno de carbono, ¿ya? Y agua. Entonces el agua ya es un compuesto conocido, ¿cierto? Que nosotros lo postulamos como H2O. María Paz, voy a revisar en detalle el procedimiento. Vamos a plantear hoy día el que nosotros tenemos en la clase. Yo reviso el suyo y mañana hago la comparación que corresponde. Entonces, como todos estábamos de acuerdo, el etano era C2H6, el oxígeno es O2, dióxido, dos oxígenos de carbono y agua. ¿Ok? Aquí estamos entonces en la primera base correcta para poder comenzar a balancear mi ecuación. ¿Ya? En un comienzo, como estamos recién comenzando, nosotros le indicamos tanto los reactantes como los productos. ¿Ya? Pero en adelante en el capítulo vamos a ver que en cierta manera se puede predecir. ¿Ya? Entonces, ¿cómo comenzamos nosotros a balancear la ecuación? ¿Ya?
Esto, para balancear la ecuación, consiste entonces en arreglar, entre comillas, los coeficientes para obtener el mismo número de átomos, tanto en reactantes como en productos. Y el número de átomos no se habla en número de átomos en general, sino que tiene que ser número de átomos de carbono, número de átomos de hidrógeno y número de átomos de oxígeno. ¿Ya? Ahí Patricia se la está jugando de avanzada. Entonces, primero hay que mencionar que para poder arreglar el número de coeficientes, por ejemplo, acá yo comienzo con carbono. Acá hay 2 átomos, acá hay 1. Yo debería aumentar los átomos de carbono, pero los átomos de carbono no se aumentan aumentando acá abajo. Ya lo que yo corrijo son los coeficientes estequiométricos. ¿Ya? Entonces, una forma general de ir balanceando tanto reactantes como productos, lo primero es comenzar de forma arbitraria, esto lo elige usted, pero se sugiere comenzar con carbono o hidrógeno, ¿ya? Y oxígeno en general se deja para el final, principalmente, ¿por qué? Porque yo en este caso tengo una molécula de oxígeno independiente que yo la puedo ajustar al final, ¿ya? En todos los otros casos acá están mezclados y acá están de forma independiente carbono o hidrógeno, entonces me conviene comenzar por acá. Vamos a comenzar por los átomos de carbono. En este lado de reactantes hay 2, pero como producto hay solamente por ahora una molécula de dióxido de carbono. Entonces lo primero y lo más lógico es multiplicar el dióxido de carbono por 2. De esta manera yo voy a quedar con 2 átomos de carbono acá y 2 átomos de carbono acá. Perfecto. Ahora procedemos con los átomos de hidrógeno. Ya en la parte de reactantes solamente la molécula de etano tiene 6 átomos de hidrógeno y en la parte de los productos tenemos solamente 2 átomos de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, lógicamente hay que multiplicar las moléculas de agua por 3. ¿Ya? De esta forma quedamos con una molécula de etano, una molécula de oxígeno, 2 de dióxido de carbono y 3 moléculas de agua. Acá nosotros vamos multiplicando de forma arbitraria y de forma independiente cada uno de las moléculas que esté presente en el sistema. ¿Ya? No significa que al multiplicar por 3 los multiplico todos, multiplico 2. Yo voy eligiendo qué factores estequiométricos puedo ocupar. ¿Ya? Entonces, una vez que yo ya tengo balanceado carbono e hidrógeno, procedo al balance de oxígeno. Entonces, en los reactantes, ¿cuántos hay? Hay 2 solamente, y en los productos acá hay 2 por 2 son 4, y acá hay 3 más. O sea, hay 7 átomos acá. ¿Ya? Y acá hay 2. En teoría yo podría multiplicar por 7 medios para que este medio se me cancele con el de acá y yo quedo con 7 átomos de oxígeno acá y 7 átomos de oxígeno en los productos. ¿Ya? Pero esto consiste simplemente en la primera aproximación. Ya como nosotros acá en teoría estamos considerando, ¿cierto?, las moléculas que se involucran en la reacción, yo no puedo tener moléculas fraccionarias, es imposible tener la mitad de una molécula. Ya como yo estoy representando lo que pasa en la realidad, yo no puedo tener moléculas fraccionarias. ¿Ya? Entonces, para mover los coeficientes fraccionarios, se multiplica todo por
el común denominador que nosotros tengamos, como me va guiando Allison también. Ya en este caso es único, es 2, entonces ahora sí, cuando yo multiplico y quiero eliminar un denominador, ¿cierto? Yo multiplico todos los componentes de la reacción, los multiplico por 2. ¿Ya? Entonces ahora tengo 2 moléculas de etano, estos 7 medios de oxígeno, que en realidad no pueden representar 7 moléculas y media, son 7 moléculas de oxígeno. Acá pasamos a 4 moléculas de dióxido de carbono y terminamos con 6 moléculas de agua. ¿Ya? Entonces el balance, entonces, para finalizar, lo que hay que revisar es que nos haya calzado, que concuerden los números de reactantes, número de átomos que hay. En los reactantes, acá vamos a partir con carbono, es el primero que está acá. 2 por 2, 4. 1 por 4 da 4. Estaríamos bien en los átomos de carbono. Átomos de hidrógeno, acá hay 6 por 2, 12. Aquí están los 12 átomos de hidrógeno. En los productos, solamente el agua tiene hidrógeno, 6 por 2, 12, estamos bien. Y finalmente, oxígeno, ¿ya? 7 por 2, 14. 4 por 2, 8, más los 6 que están acá, 14. ¿Ya? Entonces acá nosotros, para finalizar y corroborar de que estén todos los coeficientes como corresponden, yo termino realizando el conteo de átomos tanto en los reactantes como en los productos. ¿Ya? Voy a revisar qué hablan los chicos. En cuanto a método de tanteo, chicos, lógicamente ahí va en la habilidad personal, de que si usted lógicamente es capaz de equilibrar por tanteo y puede hacerlo de manera rápida, no hay problema. Ya lo que nos interesa a nosotros es la parte final. ¿Ya? Ahora, es difícil traspasar eso del tanteo por empezar a poner números según lo que uno estima. Ya tenemos que establecer un protocolo propuesto, lógicamente, si usted estima que para usted es más fácil el método por tanteo, está bien. Nosotros lo que vamos a evaluar es de que usted escriba de manera correcta este balance de ecuaciones. ¿Ya? Ahora, yo estoy dando todas las justificaciones del por qué acá no puede haber un 7 medios. Eso no se consideraría del todo correcto y es un resultado probable de lo del método por tanteo. ¿Ya? Ahora, si usted mantiene las consideraciones de que acá no pueden haber factores estequiométricos fraccionarios y lo corrige al final, no hay ningún problema. ¿Ya? Lo que nos interesa a nosotros es que usted sepa balancear ecuaciones. Nosotros solamente le estamos proponiendo una alternativa. Entonces, en general, la reacción química, entendemos por reacción química toda aquella interacción entre sustancias en las que se generan o se rompen enlaces químicos, ¿ya? Y como consecuencia de esta ruptura o formación de enlaces, se generan nuevos compuestos, ¿ya? Tal como lo definíamos, los compuestos iniciales entonces son llamados reactantes y los que resultantes son denominados productos de la reacción, ¿ya? Vi a un compañero que levantó la mano. Alan, Profe, dígame. yo tenía entendido que el oxígeno sí se podía poner con un medio. No era así como preferible, pero sí se podía poner con un medio donde era 1 o 2 su partícula. Como le Molecular. digo, entre comillas se puede poner. A usted le va a dar el balance de ecuaciones. Pero como en realidad la ecuación representa las moléculas involucradas en el sistema,
ese 7 medio en realidad no tiene mucho sentido químico. A eso Sí, apuntamos nosotros. ya, profe, gracias. Gracias a ustedes. Entonces, como decía, entonces, acá está el resumen, y es importante volver a enfatizarlo. Una reacción química, entonces, cualquier interacción donde se rompan y se formen enlaces químicos para formar nuevos compuestos, ¿ya? Los compuestos iniciales entonces son llamados reactantes, mientras que el resultado de la reacción son los productos que nosotros formamos, ¿ya? En algunos casos existen lo que se llaman las reacciones reversibles, donde se considera de que hay un equilibrio químico entre la formación de productos y a la vez los productos reaccionan para volver a la formación de los reactantes, ¿ya? Pero hay en algunos casos también donde esta reversibilidad no es viable y lógicamente se dice que estamos en presencia de una reacción irreversible. Va a tener solamente un sentido la reacción, ¿ya? Para poder aclarar esos factores, de todas maneras, es parte del curso de Química General 2, donde en termodinámica ustedes pueden ver la viabilidad o que una reacción pueda ser irreversible o no, ¿ya? En general, entonces, vamos a dar para terminar una pincelada de lo que son las reacciones de óxido-reducción, porque esto lo vamos a ver en detalle mañana con más tiempo. Vamos a ver que las reacciones de óxido-reducción, en este tipo de reacciones, principalmente se identifican porque hay un cambio en el estado de oxidación de una o más especies que estén en el sistema, de las especies químicas que están involucradas en la reacción, como dice ahí, ¿ya? La especie que se oxida, aquí ya es por definición, ya hay que saber identificarlo, una oxidación implica un aumento en el estado de oxidación, y esto lógicamente se debe a la pérdida de un electrón, ¿ya? Y a su vez, la especie que se reduce, aquí viene el término reducción, disminuye su estado de oxidación, y esto se debe a que él gana un electrón, ¿ya? Aquí tenemos ejemplificado qué es lo que pasa en un proceso de oxidación. Él pierde un electrón, aumenta su estado de oxidación, y tenemos por otra parte la reducción, donde hay una ganancia de electrones, y aquí viene la forma más fácil de asociar, la que encuentro yo, que la reducción implica una disminución del estado de oxidación. Ya con esa asociación usted puede sacar la reducción y el resto le quedará como oxidación, ¿ya? Y aquí viene una ejemplificación, una asociación de nomenclatura, qué es lo que es un agente oxidante o qué es lo que es un agente reductor, ¿ya? Un agente oxidante es una molécula, un compuesto químico que potencia la oxidación de otro compuesto, ¿ya? Como él potencia la oxidación de otra molécula, él en sí se reduce, ¿ya? Entonces, como el agente oxidante ayuda a que otro sistema se oxide, él se reduce, él gana electrones y él disminuye su estado de oxidación. Ya por el contrario, el agente reductor, él ayuda a que otra molécula se reduzca, por lo tanto, él se oxida, ¿ya? Y como él se oxida, él pierde electrones y su estado de oxidación aumenta, ¿ya? Chicos, considerando que son las 12:40, en 5 minutos
vamos a dejar más dudas que aclarar procesos sobre redox, así que prefiero abarcarlo con calma mañana, ¿ya? La clase de hoy la vamos a dejar hasta acá y mañana vamos a terminar estas ecuaciones químicas. De todas maneras, como ustedes pueden ver, nos quedan solamente 17 diapositivas que tenemos tiempo para poder abarcarlas con calma mañana, ¿ya? Chicos, ¿tienen dudas? Ya, de todas maneras, como ya todos saben, se manejan estados de balance de ecuaciones, de seguro ya lo traen la mayoría de la escuela, del colegio, así que acá vamos a avanzar un poco más rápido. Vamos a dar mañana más énfasis a lo que es óxido-reducción, ¿ya? Así que, chicos, muchas gracias por su participación, como siempre. Espero que les haya ido bien en las notas que se publicaron en los profesores. Y ahora yo voy a subir la clase, ¿ya? Johan. Johan, ¿vas a hacer alguna pregunta o alguna acotación? Por autoionización, sí, es un caso especial. Lo hacemos por balanceo, por método de átomos, después vamos a ver óxido reducción y autoionización, de hecho, ni sé si lo había escuchado por ese nombre. ¿A qué tipo de reacción se refiere? ¿Era un tipo de reacción específico de autoionización? Me huele más a un tipo de reacción que por balanceo. Johan, ¿quieres habilitar tu micrófono? Porque la autoionización me huele más a un tipo de reacción que un balance. Entonces, como es un tipo... Claro, en ese caso es lo que se genera o lo que se considera como una, entre comillas, lo que se considera como que existe en el agua en solución, donde puede haber una ionización, pero en ese caso, al ser una reacción de disociación, entre comillas, porque tú en ese caso, tú para poder formar esa especie necesitas dos moléculas de agua. Entonces, con dos moléculas de agua, se considera de que una molécula, le estoy escribiendo a María Paz, tú tienes dos moléculas de agua, donde una molécula de agua permanece y la otra molécula de agua en general se considera que se ioniza. Con esa molécula de agua y con los pares de electrones no compartidos que tiene el oxígeno, se considera que tú puedes llegar a ese sistema. Ya, pero en ese caso el balance puedes basarte en las mismas reglas. En este caso no hay complicación. Puedes basarte primero por hidrógeno y después oxígeno, pero en este caso estás hablando más que nada de un tipo de reacción en específico. Ya el método de balance puede seguir lo mismo que acabamos de abarcar en clase. ¿Más dudas, chicos? Ya, chicos, muchas gracias. Nos vemos mañana, porque me voy a Química General 2. Pero ahí nos vemos el otro semestre. Espero. Cuídense, chicos, que tengan buen día.